Muy buenas noches a todos. Estamos otra vez en el podcast, iniciando un nuevo episodio en esta semana con temas muy importantes para poder traerles a ustedes. Como por ejemplo, el tema de hoy será principalmente hablar sobre las herramientas en nuestro entorno. Ustedes saben y conocen sobre la inteligencia artificial y muchas otras de las cuales nos pueden ayudar a nosotros para mejorar como líderes. Y para eso tenemos a nuestros comentaristas de siempre y de confianza, que nos pueden dar sus consejos, sus vivencias y también otros tips para poder mejorar en esta situación. Y como sorpresa, un invitado muy importante que también nos dará su propia anécdota y palabra para poder decirnos cómo se solucionaban antes de este tipo de herramientas muy revolucionarias. Entonces vamos a comenzar con nuestros dos invitados principales. Que nos hablen, que nos platiquen acerca de cómo se sienten hoy en día de su parte como estudiantes o en su trabajo diario como líderes, acerca de estas herramientas, de cómo ellos logran mantenerse en su profesionalismo y a la vez usar estos medios para poder mejorar e incentivar a los demás. Y por eso le damos también la bienvenida a Luis Bustillo y compañero para que nos puedan decir un poco más acerca de esto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Eduardo y pues la verdad es que de mis experiencias como líder y como usted lo dijo, estudiante, pues yo algo que me he dado cuenta a través de las redes sociales y de todas estas herramientas que tenemos en el día a día es que pues de cuando yo estaba pequeño sentía que antes la gente y especialmente los líderes controlaban la información y la usaban a su favor para quedarse como líderes. Y siento que el líder de hoy en día consigue esa información y más bien la comparte y abre un camino para los demás. O sea, él es el líder y trata de conseguir que los demás sean seguidores en su mismo plan. Pues es algo que me he dado cuenta porque todo el mundo, especialmente con las tendencias que se hacen hoy en día, las ideas de emprendimientos, especialmente con el dropshipping que fue un boom especialmente en tiempos de cuarentena, cuando casualmente fue el boom de las redes sociales y todo el mundo subía de contenido las cosas que hacían, de sus emprendimientos, y pues esos líderes eran los que pavimentaron el camino para las demás personas y los emprendimientos online de hoy en día. Bastante necesario el entender ese tipo de cosas, no es solamente pelear contra ellas, porque como ustedes saben, el mundo avanza y depende de nosotros si queremos adaptarnos para mejorar. Y a la vez puede ser hasta un arma de doble filo, pero depende de cómo lo utilicemos. Por eso también pedimos la siguiente opinión para saber si estamos de acuerdo con este tipo de actitudes. Buenas noches, colegas. Mi nombre es Luis Alvarado y con mucho gusto, ¿verdad? Voy a dar mi participación. Comenzando que si comparamos lo que son las redes sociales y la inteligencia artificial de hoy con las de hace 10, 15 años, el cambio ha sido enorme, ¿verdad? Antes, las redes sociales se utilizaban principalmente para poder comunicarse con amigos, ya sea compartir fotos, estados, y hoy se han convertido en lo que son unas plataformas donde se informa, se trabaja, se estudia y se hace negocios. Incluso se pueden llegar hasta crear carreras profesionales, ¿verdad? Como lo que son hoy en día los creadores de contenido. La inteligencia artificial también ha evolucionado de forma impresionante, podemos decir. Antes esto solo era una tecnología que solo se veía en películas o era estudiada por especialistas, ¿verdad? Ahora cualquier persona puede utilizar lo que es la inteligencia artificial para redactar textos, traducir idiomas, generar imágenes, programar, resolver dudas o incluso apoyar el aprendizaje. Sin embargo, estos avances también traen ciertos desafíos, ¿verdad? La rapidez con la que circula esta información facilita también la desinformación de todos, ya sea las noticias falsas, la manipulación de contenido, mediante imágenes, videos o audios creados con inteligencia artificial. Además, muchas personas pasan demasiado tiempo en las redes sociales, lo que puede afectar su privacidad, su salud mental e incluso la manera en que relacionan
su vida con los demás. La diferencia entre antes y ahora es que no solo es la tecnología, sino también lo social. Hoy tenemos más oportunidades para aprender, para emprender y también comunicarnos, ¿verdad? Pero también una mayor responsabilidad de poder verificar esta información, proteger nuestros datos y también utilizar la inteligencia artificial como una manera ética, ¿verdad? Esa sería mi opinión. Bastante interesante, la verdad es un diálogo muy extenso y complejo sobre la diversidad que podemos encontrar como herramienta para la solución de muchos problemas hoy en día y lo que es mejor aún, la accesibilidad para quien desea aprender un poco más. Y es por eso que nosotros decimos como en frase, un gran poder lleva una gran responsabilidad y depende de nosotros la manera de utilizarla. Es cierto que ha tenido sus bajas al inicio porque al ser personas que apenas comprendemos este tipo de tecnología, también nos sentimos abrumados de vez en cuando y eso es parte de la evolución, el adaptarnos a algo extraño para luego saber comprenderlo y por último utilizarlo correctamente. Es por eso que esto relativamente marca un antes y después en la utilidad de ese tipo de situaciones como la tecnología. Y para eso también necesitamos también ver un trasfondo de antes, como en el pasado, como las personas se las podían ingeniar a sí mismos para solucionar sus problemas, a diferencia de la facilidad con la que hoy en día se nos da. Es muy interesante, la verdad, porque así nosotros entendemos de que no todo el tiempo esta tecnología puede estar con nosotros o también podemos comprender de dónde nace esta incentivación para poder generar algo tan importante como una herramienta súper versátil. Y nos tenemos que preguntar de dónde viene esta idea. Entonces, ahora mismo vamos a darle la oportunidad a nuestro invitado especial para que nos hable desde su propia anécdota acerca de cómo en su tiempo, bueno, no estamos ni muy lejos en realidad, pero necesitamos saber que nos dé algún consejo que nos anime para decirnos, hay más soluciones de las que nosotros podemos ver y buscar y de la mano podemos tomarlas junto a estas herramientas, porque básicamente es así como esto inicia, todo es una prueba y error. Y es un aprendizaje que gracias a las personas involucradas en esto hace muchos años se logró realizar en estos días. Entonces, démosle la bienvenida a Walter y que nos hable un poquito acerca de esta situación. Hola, Kat, buenas noches. También a Eduardo, Luis. Es un gusto volver a estar con ustedes, jóvenes, con muchas ilusiones, esperanzas y con mucho ánimo, ¿verdad? Siempre a mí me gusta, pues, compartir este tipo de pláticas que son muy constructivas para todos, ¿verdad? Pues como dice Catherine, yo pertenezco a otra generación, la generación X, que de hecho el nombre X viene porque somos una combinación de muchas cosas y como, ¿qué nombre le ponemos? Pues no tiene un nombre como los rayos X, ¿verdad? Y pues como generación X, pues me ha tocado vivir diferentes facetas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, nuestra niñez no existía nada de tecnología. O sea, televisores blanco y negro, no existían los teléfonos celulares, los teléfonos fijos, por ejemplo, conseguir una línea de un teléfono fijo era sumamente difícil. Y el liderazgo que nosotros recibimos de parte de nuestros padres, pues era un liderazgo bastante duro, ¿verdad? Correcciones con todo tipo de objetos que encontraran por ahí. No había mucho como ahora de comunicarse con los hijos y ese tipo de cosas, y simplemente era usted es hijo y usted obedece y aquí se hace lo que nosotros le decimos. Entonces, bajo esa premisa crecimos nosotros, los de la generación X. Ustedes van a encontrar probablemente sus maestros sean de la generación X. Somos una generación donde pues nos acostumbramos mucho a las reglas, ¿verdad? A las normas, a las reglas, porque no había otra manera de hacer. Sin embargo, ya para empezando los 2000, ¿verdad? Ya nosotros más o menos andábamos como por la edad de ustedes.
veintitantos. Entonces, ahí nos tocó un cambio, el primer cambio generacional, que es adaptarse a las computadoras, ¿verdad? Ahora parece como que los jóvenes nacen con un sistema operativo porque se les hace súper fácil todo el tema de computadoras, pero nosotros tuvimos que aprender desde cómo se enciende una computadora, qué lenguajes existen, y eso pues bajo el liderazgo de personas que inclusive eran de generaciones arriba de nosotros, que probablemente se les hizo mucho más difícil. Así que fuimos dando esos pasos, ¿verdad? Con esos líderes, también con ese estilo pues muy tradicional. Y finalmente pues estamos en esta segunda etapa, digamos, o en este segundo, bueno, este es el tercero, el segundo boom, por ejemplo, como lo mencionaba Luis en su plática, el tema de las redes sociales que nosotros vivíamos eran los amigos en la calle, ¿verdad? Jugando fútbol, jugando este, bajo, bajo una actividad física más que otra cosa. Entonces, ahí pues tuvimos mucha influencia de otros jóvenes también, un poco mayores, con un liderazgo. Se daba mucho, por ejemplo, en ese tiempo, las malas gavías, le decían los papás a uno, ¿verdad? O sea, jóvenes que no estudiaban, no hacían nada. Y entonces era como un pecado capital fumar, por ejemplo. O sea, era, uy, ¿verdad? Casi que se te vas al infierno. Entonces, cosa que ahora, pues, no es que sea bueno, pero no existe un tabú, digamos, como en ese momento. Y ya la tercera ola, que es donde estamos ahorita nosotros, ya con ustedes, que son generación Z, creo, si no mal recuerdo, ya son dos saltos generacionales, entonces las cosas son muy diferentes. Nos ha tocado adaptarnos, por ejemplo, a un mundo bilingüe, que antes, pues, saber inglés era como muy poco común. Ahora, pues, también tuvimos que aprender idiomas. También tuvimos que adaptarnos mucho al tema de la tecnología, como estamos ahorita, por ejemplo, en esta videoconferencia. Y pues ha sido básicamente un camino donde hemos tenido que adaptarnos, digamos, a las circunstancias. En este momento, pues, ese cúmulo de vivencias que tuvimos durante, no sé, 2 décadas, 3 décadas, pues nos hace mirar la tecnología y el liderazgo desde una perspectiva tal vez no tan versátil como la ven ustedes, los jóvenes, sino un poco más aplicada a la resolución de problemas. O sea, la inteligencia artificial, de repente ustedes muy difícilmente encuentren a una persona de la generación X o inclusive millennials que se va a poner a hacer, por ejemplo, videos con inteligencia artificial para que aparezca el cuerpo de Ronaldo y la cara de Messi, por ejemplo. Eso muy difícilmente nosotros lo vamos a hacer, pero sí vamos a utilizar la IA y todo este tipo de herramientas tecnológicas para hacer proyectos, para resolver problemas. Entonces, para hacerte un resumen, Katy, de todo este camino y también a los invitados, pues ha sido bastante interesante, bastante emocionante. Y pues yo me siento muy contento de compartir con jóvenes, porque también estamos aprendiendo del liderazgo de ustedes, que son la nueva generación. Me encanta, por ejemplo, cómo Katherine maneja la escena, ella es muy buena en ese tema. Y ustedes, pues, como jóvenes, Eduardo y Luis, pues, con sus análisis que también son bastante interesantes. Entonces, con eso, Katherine, pues yo quería aportar para este podcast esa experiencia que ustedes me estaban solicitando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro invitado por hablarnos desde lo más profundo de su experiencia, de cómo se forjaron diferentes líderes con el pasar del tiempo.
Los tabús cambiaron, algunos tal vez simplemente se perdieron, otros evolucionaron o se fueron o se mudaron. Pero son las pequeñas cosas que hacen que una generación nueva nazca para revolucionar, para poder decir qué cosas debemos mejorar, qué cosas debemos cambiar. Y eso es algo que de pasado agradecemos bastante, como nuevas generaciones hemos estado diciendo acerca de eso, que es algo que deberíamos de tenernos de la mano todos, porque de no ser por este tipo de personas que se han forjado como lo es nuestro querido Walter, nuestro querido compañero y invitado especial, que es gracias a las personas que fueron las primeras en poder aplanar el camino para que nosotros pudiéramos caminar. Son los que hacen el verdadero cambio de lo que es en la actualidad. O sea, no podemos simplemente darnos el crédito de que somos nacidos en la tecnología sin tomar en cuenta de dónde provienen estas ideas, de dónde nacieron principalmente. Como les digo otra vez, son cosas que debemos llevar de la mano y es importante porque quién sabe lo que nos depara en el futuro, incluso a nosotros. ¿Qué es lo que sucederá con las siguientes generaciones? Si también nos tomarán en cuenta, todo depende de nuestras acciones presentes. Acerca de cómo nosotros podemos darles a entender a ellos de cómo es un ejemplo de liderazgo en la actualidad para que tal vez ellos en un futuro sean incluso muchísimo mejor que nosotros, nuevos recursos, nuevas habilidades, nuevas maneras de enseñar. Ustedes saben cómo es todo esto, se trata de seguir avanzando, revolucionando y mantener siempre la convicción de que se puede seguir mejorando en lugar de marchar hacia atrás. Podemos avanzar todos y decir, podemos sacar provecho de esas experiencias y transformarlas en una solución para las siguientes generaciones, ya sean como líderes en la tecnología o en cosas simples de día a día, incluso también en lo que es la familia, porque es desde ahí donde nosotros empezamos a interactuar, es nuestro primer entorno, ustedes lo conocen. Pero bueno, son algunas de nuestras conversaciones aquí en el podcast. Aquí nunca pasamos aburridos, siempre tenemos alguna u otra experiencia que compartir. Cosa que nos llena muchísimo de alegría es tener esta variedad. ¿De dónde salen tantas ideas? ¿De dónde vienen estas características de las personas que las hacen tan amigables? Entonces, para ustedes también, y que nunca olviden el crecer siempre aceptando las nuevas ideas que vengan a nuestra vida. Es importante para poder tener un diferente punto de vista. Y con eso también sería suficiente para poder decirles que si tienen algún otro comentario para poder decirnos, nos lo pueden hacer saber o incluso, no sé, quizás sean los próximos invitados de este maravilloso sitio. Entonces, algo para cerrar y agregar que quieran comentarme nuestros dos invitados. Pues, ok, hay algo que me gustó que mencionó Walter y también Luis, y es que es cierto, o sea, estamos en constante evolución y pues para concluir, quiero dejarle saber a la gente que líder no es aquel que finge saberlo todo, sino que el líder es aquel que acepta que está haciendo las cosas mal y se deja enseñar por los demás. Es aquel que pues o sea, demuestra que podemos aprender todos juntos. Bastante importante la capacidad de aceptación para todo este tipo de cosas, porque nunca se sabe con quiénes trabajar. Y es una manera de poder abrirnos correctamente a las nuevas personalidades. Eso es realmente importante hoy en día. Algo más que nos quiera agregar nuestro siguiente compañero. Sí, bueno, ¿verdad? Eh, en conclusión, ¿verdad? Acerca de todo lo que hemos estado hablando, me parece muy importante cada una de las opiniones que ustedes, colegas, han hecho. Sin embargo, ¿verdad? Las redes sociales y todo esto, el mundo de la inteligencia artificial, podríamos decir que en cierto punto han transformado la forma en que vivimos, ¿verdad? Ya que nosotros hemos tenido que aprender a poder comunicarnos con todas estas herramientas. El reto hoy en día no vendría siendo detener el avance de la tecnología, sino aprender a utilizarla de manera ética, responsable y consciente para que pueda ser una herramienta que pueda beneficiar a toda la sociedad.
Definitivamente estamos de acuerdo. El hecho de que a tener esta capacidad en nuestras manos, el saber usarla correctamente es lo que nos convierte en personas capaces de poder gestionar este gran poder. Y además de poder ser capaces de manejarlo, compartirlo después de eso. Y es por eso que agradecemos a todos estos consejos, estas diferentes puntos de vista que nos hacen a nosotros tomarlos en cuenta. Y como siempre digo, a veces las anécdotas nos ayudan a no cometer los mismos errores en algunos momentos y tal vez vemos que algunas personas puedan no compartir siempre nuestro punto de vista, pero es importante también. La negativa y los comentarios positivos nos ayudan a entender perfectamente y diferenciar qué es lo que nos puede servir. Pero por el momento esto es lo que tenemos hasta ahora y realmente agradezco a quienes nos están escuchando para este episodio y agradecerles como siempre su presencia, que es lo que nos motiva a estar aquí compartiendo con ustedes el día a día. Así que muy buenas noches y no se olviden de que los líderes también pueden hacer y hacerse. Gracias.